Bueno, hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos, a todas. La verdad es un gusto tenerlos el día de hoy aquí en esta segunda conferencia dentro del marco de la Cátedra Infonavit 8.0. Es un gusto el día de hoy recibirlos y bueno, sabemos que hay dos grupos completos allá en Chihuahua y en Querétaro conectados y bueno, espero que se escuche bien y también que se vaya a ver bien ahí la presentación. Tenemos un invitado de lujo el día de hoy y bueno, con esto ya nada más quería darles la bienvenida de parte de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño y le paso ahora la palabra a José Esparza, quien va a darles también la bienvenida de parte de Infonavit y a presentar a nuestro conferencista invitado. Adelante, mi estimado José. Estoy en silencio. Gracias, Diego. Pues nada, lo mismo. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por conectarse. Creo que es bien interesante los que se conectan en el aula y están como desde sus compus viendo lo mismo. Se me hace muy futurístico. Y bueno, como decía Diego, tenemos el honor de tener aquí a Adolfo de la Torre, quien nos va a dar su presentación. Les voy a platicar un poquito de Adolfo. Él es arquitecto por la Universidad Benemérita, Universidad de Guadalajara, con estudios de intercambio en la Universidad Politécnica de Valencia. Además, es maestro en vivienda colectiva y ciudad por la Universidad Politécnica de Madrid y la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, el ETH, ¿no? Muy conocida escuela. De 2003 a 2017, Alfredo colaboró como arquitecto asociado del despacho valenciano GG Architects, donde formó parte del equipo de diseño, investigación y promoción de diversos proyectos internacionales. Desde 2017 cofunda REA Studio, que es una oficina multidisciplinaria que aborda diversos tipos de proyectos a diversas escalas, ¿no? Que es parte de lo que nos hablará. Para la conferencia de hoy, Adolfo expondrá casos de estudio que revisan campos de refugiados a nivel mundial, con el objetivo de aplicar este análisis en asentamientos irregulares, buscando encontrar mejores estrategias de vivienda, de espacio público, de servicios básicos, de movilidad y permeabilidad. Entonces, adelante, Adolfo, la cámara es tuya. Bienvenidos todos. Ya no lo veo. Caray, se nos fue. Creo que se desconectó, sí. Demos unos minutitos. Yo creo que habrá tenido algún problema con el equipo. Está haciendo de suspenso esto. Ya está entrando, ya está entrando. Ya está aquí. Algo le habrá pasado con su device. Sí, a mí me ha pasado que en lugar de compartir me salgo, entonces... Sí, te perdimos un momento, Adolfo. Empezó a tener un poquito de falla la conexión y me sacó. Pero bueno, ya no sé si terminaste de escuchar la síntesis de tu ponencia. La idea ya es que empieces. Perfecto. Sí, una disculpa que justo al final de lo que estabas diciendo me sacó. Bueno, pues antes que todo, muchísimas gracias a Diego, a José, a Ale, Javier y también a Alfredo, que esperemos se conecten un ratito más, por la invitación. Creo que el tema que la cátedra está abordando este año es un tema súper interesante. Es un nuevo capítulo para cómo este país va a afrontar los problemas de vivienda y los temas de asentamientos urbanos. Y el objetivo de esta conferencia es darle continuidad a todo lo que explicó Claudia Acuña en la conferencia anterior, tratar de desmenuzar un poquito todas las preocupaciones, las estrategias y los
las formas de abordar, ¿no? O las oportunidades más bien que nos da esa Estrategia Nacional de Autoproducción, ¿no? Y cómo en el ámbito global y local lo pudiéramos llegar a poner en práctica. Les voy a compartir mi pantalla. Espero que todos estén viendo. Ya están viendo mi pantalla completa, ¿verdad? Ya se ve la presentación. Bueno, el tema, como todos saben, de esta ponencia es permanencia temporal, y en la síntesis de esto, que a lo mejor ya también la comentó José, es todo lo que podemos aprender y por consiguiente implementar sobre los campos de refugiados a nivel mundial para aplicarlo en los asentamientos irregulares, tanto en estrategias de vivienda, espacio público, movilidad y permeabilidad. Entonces, en primera instancia, me gustaría mostrar esta imagen, que es un campo de refugiados en Kenia, en Dadaab, Kenia, que al día de hoy, por la cantidad de personas que viven en él y la expansión del mismo, es la tercera ciudad más grande de Kenia, que lo comprenden 5 campos de refugiados en sí mismo. Entonces, eso es como un poco para entender la magnitud de este tipo de asentamientos, y que es un hecho que el día de mañana estos se van a volver una ciudad más, ¿no? Son refugiados de la guerra civil en Somalia, perdón, del 92, y esta foto que fue cerca de 2016, íbamos con esta expansión, y al día de hoy, como les comento, la tercera ciudad más grande de Kenia. Entonces, es un tema para tomarlo en cuenta y saber que está ahí latente y que esto tiene ese peso, ¿no? Y en muchos casos, estos refugiados viven como si estuvieran dentro de una cárcel, porque no pueden salir de la periferia, del perímetro que está establecido, y estos asentamientos en muchos casos también están en medio de los países o en medio de la nada, ¿no? Pero ¿qué llega a pasar cuando estos asentamientos avanzan durante el tiempo, no son regulados, no son acompañados por las autoridades ni por ninguna entidad, perdón? Llega a suceder esto, ¿no? Shatila es un campo de refugiados en Líbano que comenzó a existir en el 49, esta foto es de 2017, y este es el crecimiento orgánico que ha tenido ese campo, ¿no? Un poco pues a la forma de entender por parte de las personas que ahí lo habitan, y teniendo, sí, a lo mejor en algunos casos este tema de aprehensión para los habitantes, pero con esta imagen podemos ver claramente lo preocupante, ¿no? de los temas estructurales, de la falta de espacio público, de esta nula interacción entre los habitantes, y que cada quien toma decisiones arbitrariamente sin considerar a los demás, ¿no? Pero ahora una comparativa para que podamos aterrizar, ¿no? Porque a lo mejor empezamos a hablar de campos de refugiados y muchos se preguntarán, bueno, pero México, ¿qué, no? O sea, ¿qué podemos tomar en cuenta? Entonces, aquí son 2 imágenes súper interesantes. Del lado izquierdo tenemos un campo de refugiado en Turquía que se llama Kilis, y del lado derecho una fotografía de Livia Corona, una exposición que llamó 2 Million Homes for Mexico, de los encinos en Ensenada, México. Entonces, para mí, la comparativa que hago rápida de estas 2 imágenes es cómo a la extensión de las mismas, en una escala muy parecida, a pesar de esta repetición de las unidades, cubriendo las necesidades y esta prisa que tuvieron los desarrolladores de vivienda de 2000 a la fecha, o sea, hasta hace algunos años, no vemos espacio público en la fotografía del lado derecho. Y en teoría, este tipo de desarrollos tuvieron una planeación de cierto tiempo, inclusive hasta años, ¿no? Y los campos de refugiados en muchos casos su planeación es de semanas o un poco más de 1 o 2 meses, porque tienes que accionar contra reloj. Y aún así está presente, ¿no? Estos espacios de encuentros sociales para generar lazos importantes. Otra imagen que también está súper interesante es del lado izquierdo otro campo de refugiados en Turquía que se llama Sanliurfa, que ya podemos ver unidades tipo de vivienda con materiales más duraderos, todas las antenas de comunicación para televisión y demás, pues nos dan a entender que ese campo ya es una ciudad, y eso está aquí y llegó para quedarse.
Y del lado derecho, una imagen de otra exposición de Jorge Taboada, de una serie que se llama Alta Densidad, de un asentamiento en el municipio de García, en Nuevo León. Y cómo esta repetición desmedida en ambas imágenes genera un conflicto importante. Y lo mismo, ¿no? Tenemos un tema de espacio público bastante fuerte. Y aquí me gustaría abordar una cuestión que el año pasado el RIVA y la Fundación de Norman Foster otorgaron la beca, la Traveling Scholarship, la beca para viajar 2020 a una arquitecta británica que se llama Julia Sistelecan. Y Julia, la lámina que ven del lado izquierdo es la lámina ganadora de la participación en la beca. Ella fue acreedora a 7,000 libras para hacer un viaje por estos 4 campos de refugiados que ella eligió. Y el título de la lámina es la vida entre estos cobertizos, ¿no? O entre estos refugios, y da un asentamiento de los campos de refugiados de hoy van a volverse las ciudades del mañana. Y los 4 campos, fue un campo en Uganda, Bidibidi, que tiene aproximadamente 270,000 personas viviendo en él. Es la foto que podemos ver arriba a la derecha. El asentamiento es un tanto más rural, ¿no? Adaptándose a las condiciones del contexto inmediato. Luego tenemos Satari en Jordania, aproximadamente 80,000 personas, que es la segunda imagen. Luego Shatila en Líbano, que viven aproximadamente 40,000 personas, que es la misma imagen que vimos casi al principio de la presentación, de este asentamiento que empezó como un campo de refugiados y que hoy por hoy pues es más que parte de la ciudad, es un barrio más, es un asentamiento más. Y Kutupalong en Bangladesh, ¿no? Que es el campo de refugiados más grande del mundo con 600,000 habitantes. Entonces estamos hablando de que este tipo de acciones ya están en la conciencia colectiva y podemos aprovechar de las experiencias vividas en estos asentamientos para mejorar las condiciones de lo que se vaya a abordar, ¿no? Y aquí quisiera mostrar unos números de la Agencia de los Refugiados de la ONU, de la ACNUR en español, y tenemos números interesantes porque al final del día, aunque parezca que estamos exentos de estas situaciones, pues los refugiados no son el número más grande de estas personas que han sido desplazados forzosamente de sus lugares de origen, ¿no? Tenemos 70 millones de personas que han sido desplazadas, pero solamente 25 millones son refugiados. Tenemos 41 millones de IDPs, como llaman ellos, que son personas que han sido desplazados internamente dentro de sus países de manera forzosa o por diversas situaciones, ¿no? Entonces no nada más es el tema de cruzar fronteras, porque la diferencia de los refugiados es cuando se cruza la frontera ya se puede ser considerado un refugiado, pero cuando el desplazamiento es interno se considera un internal displaced. Entonces eso es algo que vale la pena apuntar, porque cuando podemos analizar este mapa también provisto por ACNUR, vemos que Latinoamérica no queda fuera de esta situación, ¿no? O sea que tanto Latinoamérica y como México, aunque el tema es pequeño, tenemos cuantificados, por ejemplo, en Colombia, 11 millones de internal displaced people, o sea, de personas que se han tenido que mover de sus lugares de origen por alguna razón ajena a sus deseos, ¿no? Y recuerdo mucho ese video que nos compartió Claudia en la conferencia, al final de la conferencia, de una pareja que platica, ¿no? Que se movieron a ese lugar donde se está grabando el video por buscando oportunidades, y no tanto porque lo hayan decidido ellos, pero porque estaban en busca de lo mismo, ¿no? Entonces, en México, ACNUR nos marca 285,000 personas con esta condición de refugiados o de IDPs, pero si consideramos la situación actual, sobre todo en el campo de México, y esta alta demanda de mano de obra de Centroamérica y todo este tema de la frontera con Estados Unidos, pues este número el día de hoy debe de ser infinitamente más alto, ¿no? Y esto entonces ahora lo quiero abordar a un caso particular de uno de los barrios más emblemáticos de Latinoamérica, que cuando nació se llamaba la Villa Desocupación. Está localizado en Buenos Aires.
Argentina, al norte de la capital, en una posición estratégica envidiable y dado a esta situación, por lo tanto, sigue existiendo. Desde 1932 se comenzó a habitar esta zona de la ciudad, en un inicio con refugiados europeos que huyeron de la Primera Guerra Mundial de Europa y llegaron a Argentina. Y en ese momento se llamó Villa Desocupación. Después, el gobierno durante muchos años intentó mitigarla, intentó sacar a las personas de ahí, limpiar esa parte de la ciudad por su cercanía con el puerto, y es una zona estratégica en términos comerciales para la ciudad. Y por eso después se llamó Villa Esperanza, porque entre estos intentos de erradicar el barrio o la villa, pues estaba los habitantes en contra, y luego se cambió el nombre a Villa 31. Entonces, esta villa ha sufrido una persecución y una no identificación o no reconocimiento por parte de las autoridades argentinas durante los últimos años. Y a partir de 2012-2013, por un estudio que se realizó en conjunto de las autoridades argentinas, el Banco Interamericano de Desarrollo y las Naciones Unidas, se dieron cuenta que este barrio ya estaba para quedarse y decidieron cambiarle el nombre de Villa 31 a Barrio Padre Carlos Mujica. Cabe mencionar que en Buenos Aires hay otras villas. Este tipo de asentamientos suceden en otras partes de la ciudad, pero este es el más emblemático por su posición geográfica. En la imagen pueden ver del lado derecho arriba el barrio de Recoleta y del lado izquierdo el barrio de Retiro. Y un poquito más atrás de Retiro está Puerto Madero, que es la zona más cara de toda la ciudad. Entonces, esta posición estratégica que tiene el barrio Padre Carlos Mujica nos da la posibilidad de que las personas que viven aquí no se quieren mover por las opciones laborales y económicas que les brinda estar cerca de estos barrios de rentas altas en la ciudad de Buenos Aires. Pero lo mismo que les decía, o sea, al final el gobierno no los reconoció, los ignoró, y sin embargo obras de infraestructura como esta carretera que pasa encima del barrio fueron parte de las cosas que se tomaron arbitrariamente para ignorarlos. Y al final del día, esta obra de infraestructura, los habitantes del barrio lo que hicieron fue utilizarla para cubrirse y para crecer y para apropiarse del mismo espacio, ¿no? Al día de hoy, el 50% son argentinos y el resto son paraguayos, bolivianos, peruanos y de otras nacionalidades. Entonces, a pesar de que la población europea con la que se fundó el barrio ya no está habitándola, el 50% son desplazados internos del mismo país que no le ha podido dar las condiciones adecuadas para que se desarrollen en otras zonas, ¿no? Y eso es lo que les comentaba, que está totalmente ignorada y cómo las obras de infraestructura la han contenido y han hecho omisión a su existencia. Entonces, en 2017, el estudio de Jan Hell, también en conjunto con autoridades locales, hicieron un análisis para transformar el barrio 31 al barrio Padre Carlos Mujica y conectarlo con la ciudad. Entonces, esta imagen nos muestra la ubicación privilegiada. Como les comentaba, aquí al norte tenemos la zona portuaria. En esta zona tenemos una estación de trenes, una estación de ómnibus, una de las más importantes de la ciudad, los tribunales federales, la proximidad con Recoleta, con Retiro, con Puerto Madero, también relativamente cerca del aeropuerto internacional. Entonces, esta posición es súper importante y habría que visibilizarla, ¿no? El estudio que hace la oficina de Jan Hell toma 3 ejes de análisis para la intervención. La primera es la vida en los espacios públicos, la segunda es la gente en movimiento y la tercera, viviendas y forma urbana. Esto no quiere decir que una sea más importante que la otra, simplemente que son 3 temas muy importantes que creo que podrían ser una buena referencia para las propuestas que se lleven a cabo dentro del concurso que van a presentar los alumnos. Y vamos a desmenuzar cada una de ellas, ¿no? Entonces, en primera instancia,
hicieron un análisis del barrio, ¿no? ¿Cómo está compuesto el barrio? ¿Cuáles son las características del barrio? Sobre todo tipológicas, en altura y entender las dinámicas del mismo, ¿no? Y esto también aquí hago hincapié a estos análisis macro con herramientas de información geográfica que nos pueden dar la idea más clara de lo que tenemos que afrontar. Entonces, vemos cómo la concentración de mayor altura está del lado derecho del barrio. Y aquí también abajo podemos ver que la mayor cantidad de viviendas igualmente está en esta zona del barrio. Y ellos hacen un análisis de la cantidad de comercio en planta baja, el promedio de los frentes que tienen y la densidad de los mismos. Y a partir de ahí arrancan su análisis. Esto para mí es una imagen súper interesante que se puede tomar en cuenta cuando un barrio ya está consolidado y tenemos que entenderlo como tal. Y es como la gran mayoría de las personas del barrio 31 a lo largo de los años han utilizado la planta baja de sus viviendas o sus edificaciones para vender, para montar un negocio. Si este negocio fracasa, pues no hay tanto capital de por medio, no hay una infraestructura que se tuvo que montar en algún local, en una renta, alguna cuestión que ellos no puedan controlar. Y también da la facilidad de montar un negocio fácilmente y, como digo, cambiar el giro también rápidamente. Y pueden vivir en la planta primera y pueden construir una planta segunda con un acceso independiente y tener la posibilidad de alquilar esa zona. Entonces tienen un doble ingreso que empieza a generar una dinámica social bastante interesante y, por consiguiente, tenemos mucho movimiento en las calles del barrio. Desde mi punto de vista, creo que la vivienda, la tipología y la imagen de la misma define la identidad urbana de las zonas en donde se esté interviniendo. Y el estudio de Yangel plantea 3 tipologías para tanto tratar, mejorar, modificar o hacer de nueva cuenta dentro del barrio. Y una es la casa patio, que ellos muestran, a diferencia un poco de la casa patio que podríamos entender nosotros, tomando en cuenta que los lotes son súper angostos. En este caso muestran una tipología de 7.40 por 7.40 y muestran la cantidad de habitaciones que puede tener esta tipología, ¿no? Y ellos lo ven como este tipo de intervenciones como dispositivos de acupuntura urbana, con alguna tipología en ciertas zonas del barrio que se presten para poderlas activar o para poder mejorar o cambiar las viviendas a través de asesoría con los habitantes, generar, ¿no?, un cambio en esa perspectiva. Y cómo esta casa patio puede albergar desde una familia con un local comercial, dos familias con acceso independiente, tres familias y 2 locales, o inclusive considerando el tipo de núcleos familiares en la actualidad que cada vez no es tan viable ver estos núcleos familiares tradicionales, también 5 personas con un local o 6 personas. La segunda tipología que ellos muestran en la casa dúplex, considerando también las casas existentes o las notificaciones existentes, y es una casa de 480 por 2080, y también cómo esta casa dúplex puede albergar a 2 familias y le puede dar la oportunidad a una familia a tener un espacio comercial. Y esta otra casa que me parece súper bonita, que es la casa chiquita, que como en 390 por 1420 tienes un espacio súper interesante que albergas todos los usos que se necesitan, con 3 habitaciones, con un espacio posterior como jardín o área flexible, y que si las condiciones físicas te dan la posibilidad de que tu ancho sea un poquito mayor, pues puedes tener área de almacenaje, ¿no?, como un muro equipado en toda esa zona. Una de las cosas que ellos también visualizaron, y yo insisto que es importantísimo en este tipo de asentamientos irregulares, es la integración, ¿no? La integración en el tejido urbano de estos asentamientos irregulares, o llamándolo desde otra forma de vida, perdón, desde otro punto de vista, la permeabilidad que requieren estos barrios. Y ellos definen cuáles podrían ser esos puntos de permeabilidad, los marcan, los trabajan para generar accesos y conexiones más fuertes, pero también de la mano del ayuntamiento de la ciudad
y del gobierno federal de Argentina reubican y construyen el nuevo Ministerio de Educación Federal, que es este punto azul que está en esta zona. Entonces, lo que mucho tiempo intentó negarse, ahora están ellos proponiendo un equipamiento, un edificio público que va a generar interacción y flujos, y esos flujos van a representarse en más comercio, en mayor movimiento interno y por consiguiente mayor visibilidad del mismo barrio. Y ahora quiero mencionar las estrategias que este estudio de la oficina de Jan Gehl impuso o recomendó al ayuntamiento y a los actores involucrados en materia de espacios públicos, espacios urbanos, ¿no? Y hay dos núcleos muy interesantes. El parque lineal, ellos lo que están proponiendo es esa carretera que veíamos en las fotografías al inicio de esta parte de la conferencia, la proponen hacer un parque lineal, pero no estoy hablando de un tipo Highline, ¿no? Ellos están buscando que sí haya flujo de vehículos, pero cambiar la sección vial y proveer otro tipo de equipamientos o de zonas de interacción conforme van avanzando. Y aquí podemos ver esos 4 elementos que ellos están proponiendo, ¿no? Puentes y miradores a lo largo de toda esta infraestructura existente, la misma rampa, que en la parte de abajo de la misma se vuelve un centro cultural y entonces que también tengas interacción en la parte baja, un bulevar con parque cuando la carretera está a nivel de suelo, porque la carretera arranca a nivel de suelo y a la mitad del barrio comienza a subir, y un bulevar con emplaque. Ellos llaman emplaque a estas especie de explanadas que se pueden generar al hacer la modificación de la rampa que actualmente tiene la carretera o la autopista y generan otros espacios para viviendas nuevas. Y hablando ya en particular de los 4 espacios bisagra que veíamos en la imagen anterior, que son Cancha Amarilla, Playón, Feria y Paseo Comercial, los 4 tienen un enfoque distinto, aunque a la vez tienen la capacidad de adaptación para cierto tipo de actividades. Buscan que siempre sean polivalentes. Cancha Amarilla le dan priorizan, las actividades deportivas. En Playón, un espacio flexible, pero que está pegado a uno de los accesos al barrio. Entonces es un atractor para visitantes al mismo. En la zona de Feria sucede un poco lo mismo, un espacio flexible en la que pueden pasar cosas de un tinte más cívico, pero aún así que también los mercados itinerantes puedan suceder, una especie de tianguis y demás. Y en el paseo comercial que ya existe el día de hoy, que la misma gente orgánicamente lo empezó a realizar o a habitar, mejorar las condiciones del paseo comercial para que pueda atraer también más visitantes. Y aquí quisiera pararme un poquito en esta imagen que para mí es muy importante, porque ahorita vamos a brincar un poco a temas de intervenciones urbanas o de espacio público. Y este es un diagrama que a mí me parece súper interesante. Es un concepto que empezó a desarrollar Frank Duffy y que después Stuart Brand lo materializó en este diagrama, ¿no? Más o menos en 1994, y que esta imagen viene de una publicación que se llama Building Value, y es a Pathway to Circular Construction Finance, y habla no nada más de temas sociales, sino de todas las intervenciones que como arquitectos, ingenieros o urbanistas tenemos en una ciudad, y se llama la Shim Layers Theory. Y aquí lo que me gusta mucho es cómo nos explica la temporalidad de un edificio o la temporalidad de un espacio público o de una intervención, ¿no? Hablamos que lo que menos dura, lo que cambia constantemente de cualquier espacio es las cosas, el mobiliario, inclusive los acabados. Esos tienen un tiempo de vida corto, 3, 4 años, y a lo mejor llega alguien más, cambian las cosas, se muda alguien más y eso cambia y es casi efímero. Después, la función para el cual fue diseñado el espacio o fue definido, ¿no? Que él llama Space Plan. El layout que se definió, hoy en día yo insisto mucho con mis clientes y colaboradores que no podemos creer que algo que se diseña pensando que va a tener una función específica hoy, en 15 o 20 años la va a tener. Tenemos que pensar que lo que diseñamos va a tener la capacidad de adaptarse
a las necesidades. El tema de servicios, un poco lo mismo. Si algunos tienen relación con temas de avalúos, en muchos casos lo que define el valor de depreciación de una construcción es los años que tengan los servicios activos dentro de la misma. La estructura en este diagrama dentro de una construcción como tal es lo que más tiempo dura. Puede durar hasta 150 años la estructura. Entonces, vuelvo un poco a lo que decía anteriormente. Si el space plan, si el layout que se diseñó, si la función que se definió no tiene la capacidad de adaptarse a las necesidades del futuro, la estructura entonces va a ser obsoleta, nos va a obligar a hacer demoliciones y a tener una huella de carbono mucho más alta. Pero si la estructura está pensada y tiene la capacidad de adaptarse, entonces este cambio de usos no nos va a afectar. Pero para mí, por lo que quiero mostrarles esto, es esta última línea, site. Las decisiones que se toman, aunque sea con una unidad de vivienda, pero las decisiones o la forma en la que esa unidad de vivienda o ese edificio afectan al contexto inmediato, pueden permanecer ahí por más de 300 años. Entonces, así sea algo muy pequeño o algo un poco más grande, esa influencia en el sitio es prácticamente atemporal y tenemos que siempre tenerla en mente cuando estemos haciendo alguna intervención. Y entonces aquí voy a abordar con una serie de frases que me parecen súper interesantes para dar acceso a algunas otras propuestas que creo que son muy, muy valiosas. Y es Giancarlo Massanti dice que la arquitectura promueve formas de actividades colectivas o de comportamientos colectivos. Entonces hay que visualizarlo desde esta forma, desde la colectividad. Y este es un proyecto súper, súper bonito que me encanta, al centro de Colombia, en Barranca Bermejas, y simplemente es una cubierta polivalente que el equipo Massanti de Giancarlo ubicó en este espacio público, en un espacio, una plaza que en nuestro país tenemos bastantes plazas, que es como el punto de encuentro y prácticamente cualquier asentamiento chico o grande dentro de una ciudad tiene este tipo de plazas. Y en lugar de hacer la intervención típica de un kiosco o de simplemente proveer sombra para algunos y algunas banquitas y tal, ellos dicen, no, necesitamos proveer de una estructura que le dé servicio y que pueda ser apropiada por los mismos habitantes. Entonces, esta imagen a mí me gusta mucho porque nos muestra el contexto donde está emplazada, y aunque la forma de la misma rompe, y también el diseño del espacio rompe un tanto con la imagen urbana de todo el contexto inmediato, creo que lo que más vale la pena de esta propuesta es la forma en la que los usuarios se han apropiado de la misma, ¿no? Entonces, es esta cubierta que aparte tiene unos temas súper interesantes de construcción simple, de prefabricación y demás. Pero lo bonito de todo esto es que la cubierta tiene la capacidad de adaptarse a las necesidades de los usuarios o el vecindario, perdón, de los vecinos. Y aparte tiene un esquema on demand. ¿Por qué digo on demand? Porque literalmente pueden reservar para ciertas actividades los ciudadanos de la zona, ¿no? Y aquí nos expresan un poquito qué es lo que esperan que suceda ahí. Hay una cancha de básquetbol al centro, entonces ellos esperan que sucedan deportes como básquetbol, fútbol, voleibol, por ser multiusos, pero también al tener bocinas, porque tiene un conjunto de altavoces, toda la cubierta, y los usuarios tienen la posibilidad de con su teléfono conectarse vía Bluetooth y emitir música. Entonces ellos pueden tener actividades de baile o simplemente de descanso, meditación, yoga, inclusive conciertos, también cualquier tipo de encuentros, ya sea familiares o inclusive eventos como bodas y cualquier otra situación o festividades locales, ¿no? Porque tienen la capacidad de controlar las atmósferas, tienen acceso a elementos de agua, tienen aspersores de agua que pueden activar si el calor es muy fuerte, tienen ventiladores, en esta imagen se alcanzan a ver por aquí unos ventiladores muy pequeñitos. Entonces tienen unos ventiladores que también pueden manipular con la aplicación o con sus teléfonos. Aquí por aquí vemos unas pantallas y las bocinas. Entonces todo esto
se puede utilizar en pro de que cambie la atmósfera, ¿no? Y aparte de iluminación de diversos colores que también le da bastante dinamismo a la cubierta. Y ahora quiero abordar una actividad que se realizó en México por parte de Enorme Studio, con una frase que mencionan ellos mismos, que es el objetivo de la arquitectura es unir a la comunidad, ¿no? Entonces, en primera instancia, para lograr esta propuesta, Enorme Studio, de la mano con estudiantes de la Universidad de Chihuahua y otros actores que participaron, lo primero que hicieron fueron talleres de diseño colaborativo, pero sobre todo dinámico y lúdico. Para mí es muy importante esta imagen porque podemos ver la forma en la que el panel que tienen frente a ellos están teniendo ciertos colores y gráficos para darles a entender dónde están parados, porque tenemos que saber que no todas las personas tienen la capacidad de entender un plano como nosotros los arquitectos o los urbanistas. Entonces, desde este tema de cómo le expresas o cómo le muestras las cosas a los que son ajenos a esto, pero no puedes arbitrariamente tomar una decisión y llegar y proponer un espacio urbano efímero sin una consulta de este tipo, porque lo que esperas es que tenga éxito. Si no, va a estar ahí para las fotos y se va a acabar y listo, ¿no? Entonces, hay un parque en Chihuahua y se acercaron con los vecinos a decirles, oigan, ¿qué les gustaría que pase aquí? ¿Cuáles son sus intenciones o sus deseos o sus expectativas de este parque que está subutilizado? Y el resultado fue esto, ¿no? Dentro del Parque Urueta, en Chihuahua, usando simplemente andamios, pallets, malla sombra, habilitando la fuente con agua y luz artificial para que de noche fuese seguro también, hicieron esto que le llamaron Urban Spa. Y simplemente rehabilitaron la fuente que muchas personas, cuando se les hizo la consulta, fue lo que conciliaron, que la fuente que estaba inutilizada, que no tenía agua y que estaba abandonada, les gustaría que volviera a estar trabajando. Y esta intervención por parte de los arquitectos duró únicamente 2 meses. Y con esos 2 meses, el sentido de apropiación, resultado del proceso colectivo de construcción y gestión, pues te da este tipo de imágenes, ¿no? Que al final yo también soy partidario de que las fotos en muchas ocasiones pueden decirte más o te pueden decir otra cosa de lo que realmente sucedió. Pero a mí lo que se me queda grabado en una conferencia de Carmelo Rodríguez que tuve la oportunidad de ver, que la señora que tiene una tiendita de dulces enfrente, muy cerca de esta intervención, al finalizar los 2 meses de la intervención, cuando estaban haciendo el desmontaje, que cabe mencionar que las personas estaban bastante molestas por el desmontaje porque ya se lo habían literalmente apropiado y lo sentían suyo, se acerca a la señora y le dice a los arquitectos, oigan, ¿cuándo regresan? Contestan los arquitectos, no, pues no sabemos, ya terminamos, eran 2 meses y la verdad es que pues no sabemos nada. Es que este verano vendí 10 veces más en mi tienda que el verano pasado. Entonces, no quiero nada más abordar la parte económica, pero eso nos puede dar una idea de la cantidad de interacción que se logró y de las dinámicas sociales que pudieron haberse mejorado en este espacio. Y ahora voy a mencionarles una frase de Jan Hell que dice, primero la vida, después los espacios, después los edificios, porque de la otra forma nunca funciona. Entonces, a pesar de que estamos hablando de edificios, a pesar de que estamos hablando de una estrategia de autoproducción y una propuesta que va a llevar a esto, si no tomamos en cuenta primero los factores sociológicos, la vida y los espacios, el resto no va a funcionar, ¿no? Entonces, creo que algunos podrán tener ya en mente este proyecto. Es un proyecto relativamente reciente. A mí en lo personal me gustó mucho, sobre todo por la colaboración que se generó, porque no nada más es un despacho aportando una idea, sino es la oficina de vinculación de la UNAM, después una oficina local y después 2 arquitectos más como Eduardo Peón y Valia Wright, aparte de un apoyo por parte de SEDATU del Programa de Mejoramiento Urbano 2019. Entonces, se unen todos estos, o sea, logran coordinarse, hacen una consulta, un espacio
de este parque que estaba destinado para otras actividades como un cultivo colectivo, áreas verdes comunes, le dan un giro total y deciden volverlo un skate park. Y lo importante de esto es que no nada más es pensar en el skate park, sino tenemos que siempre visualizar diversas actividades. O sea, junto al mismo existen talleres, el área de servicios, un mirador polivalente que convive constantemente con los que visitan el mismo espacio. Y esta imagen es buenísima porque lo que muchas personas podrían pensar, o por lo menos personas mayores, que a lo mejor se les puede pasar o lo han consultado, que pensarían que un skate park o un espacio para patineta o para BMX o cualquier cosa de este tipo puede ser solamente para jóvenes, ¿no? Para jóvenes que a lo mejor están en malos pasos o que no están estudiando o que no sé cuánta cosa, ¿no? Y al final nos damos cuenta que si esa sociedad, si ese nicho fue realmente consultado y tomó la decisión en conjunto, vemos familias que están ahí viendo, platicando, pasando el rato, aprovechando el espacio y por lo menos la imagen muestra que está trabajando de manera correcta, ¿no? Y sobre todo la conjugación de diversas actividades y edades. Quiero llevar entonces estos ejemplos de espacio público a la colectividad en términos de vivienda, porque al final un poco es lo que nos ocupa en esta cátedra. Y tengo una frase de Cristina Gamboa. Cristina Gamboa es una arquitecta catalana que tuvo la oportunidad de participar en el proyecto que les voy a mostrar. Y lo que dice es The Architecture of Urban Housing as Collective Process. O sea, tal cual. La vivienda de ciudad es un proceso colectivo o actúa como un proceso colectivo. Y es lo que pasó en este proyecto de La Borda. La Borda es una cooperativa de vivienda en el barrio de Sants, en Barcelona. Es un edificio bastante disruptivo, y aunque la palabra no me gusta usarla mucho, pero rompió con varios esquemas que se estaban utilizando a nivel local. Y en primera instancia, pues fue haber logrado la cooperativa, haber puesto de acuerdo a un grupo de personas para ellos mismos gestionar los recursos. Y vuelvo a lo mismo porque aquí es la conexión directa con la estrategia de autoproducción que pretende también atacar temas colectivos, ¿no? Entonces, se pusieron de acuerdo, gestionaron los recursos, consiguieron crédito, porque esta cooperativa está hecha con un crédito, y lograron negociar con el ayuntamiento para que les diera en comodato el terreno, ¿no? Se los arrendara, digamos. Pero también porque se arriesgaron a utilizar sistemas constructivos innovadores. El sistema constructivo y estructural es autoportante a base de CLT. Creo que algunos ya pueden conocer este tipo de madera, pero es Cross Laminated Timber y es un sistema que puede tener la capacidad de carga, ¿no? Entonces, todo está bastante bien pensado desde el inicio, ¿no? Aquí quiero mostrarles como seis elementos súper interesantes para que ustedes lo puedan tener claro. El primero es la cesión de uso, porque tenemos que entender cómo funcionan las cooperativas de vivienda. Y aunque esta cooperativa no es la primera, pero sí está muy bien explicado y muy bien hecho todo el proceso que se llevó a cabo, ¿no? La cesión de uso, ¿qué significa? Que los habitantes de la cooperativa dieron una cantidad de dinero como ticket de entrada al inicio de la misma. Y después, en este caso, están pagando mensualmente una cuota como si fuese una renta, entre comillas, pero no es una renta porque ellos tienen la tenencia de por vida y la pueden seguir transmitiendo a sus familiares o amigos que ellos definan a lo largo del tiempo. Pero dieron un entre, si le podemos llamar así, y el precio que pagan mensual es por debajo de la mitad del promedio de la zona en términos de vivienda social. En España hay un esquema que se llama BPOs, que son viviendas de protección oficial, y ellos están proponiendo, o están logrando, perdón, que se pague la mitad de lo que pagaría alguien en una BPO. Que BPO es un programa que lleva el gobierno, ¿no? Los ayuntamientos de
las comunidades autónomas de España. Entonces, es como decía, no es ni alquiler ni compra, es un modelo de tenencia no especulativo, porque el día de mañana tú no puedes intercambiarlo y venderlo y demás, pero si tú decides salirte, a ti te regresan el entre que les diste al inicio, ¿no? Lo que les comentaba, el derecho de superficie, el terreno le pertenece al ayuntamiento, pero se lo cede por 75 años, pagando un canon anual que llaman ellos, o un pago anual, ¿no? Por este comodato, este servicio. Está dentro de Can Batlló, que ya sería hablar de otros temas, pero es una zona bien localizada dentro de Barcelona, muy cerca del Ensanche, muy cerca de Montjuïc, o de todo el Parque Olímpico de Barcelona. Entonces, nos da la posibilidad, con esta ubicación privilegiada, en este terreno, de estar cerca de estaciones de metro, oportunidades laborales y otro tipo de servicios. Lo que comentábamos de la arquitectura fue un diseño colaborativo y participativo con todos los miembros de la cooperativa. La vida en común que ellos mencionan son ciertos espacios colectivos dentro de la cooperativa para generar interacciones, que justamente el año pasado que tuve la oportunidad de conocer el proyecto de la mano de Cristina en una conferencia, mencionaba que la situación de la pandemia ayudó bastante que hayan tenido estos espacios colectivos al aire libre, espacios abiertos y demás, porque a pesar de que, como muchos saben, en España fue muy, muy estricto el confinamiento, podían tener actividades al aire libre los habitantes de la cooperativa, ¿no? De este edificio, de la borda. Entonces, es súper buen resultado, digamos, ¿no? De lo que se realizó del proyecto, aunque se diseñó el proyecto mucho antes de saber que esto iba a pasar. Y la financiación, ¿no? La financiación, se consiguieron créditos, esos créditos que yo les comentaba, que se pagan con estas tasas mensuales, se consiguieron a unas tasas muy, muy bajas. Entonces, también ya hay esquemas de economía solidaria que aporta créditos a muy bajo costo, ¿no? En este caso. Y a mí esta imagen me gusta mucho porque lo que les comentaba, ahí donde vemos la ropa colgada, son esos espacios que quitas la ropa, es una gran terraza en el último nivel, en el penúltimo nivel, que te da la posibilidad de generar ciertas actividades, y aparte, el aprovechamiento de los umbrales, ¿no? O sea, cómo estos pasillos, pues algunas personas empiezan a generar ciertas actividades en los mismos, de apropiación. Y creo que eso está hablando de cómo las personas están empezando a darles la identidad a cada uno de estos pequeñas zonas, ¿no? Y podemos ver estos sistemas de bajo coste, de una tecnología tipo invernadero, que atacan súper bien las cuestiones termodinámicas, ¿no? Generando una ventilación tipo chimenea, y obviamente ayudando a que la ventilación interior de este gran espacio intermedio sea lo más acercado a los 24 grados centígrados, que es lo que te marca el confort térmico para los seres humanos. Pero el tema de las cooperativas de vivienda pues, no viene de Barcelona. Y si ven en esta imagen, pues Barcelona es una cosita de nada, a diferencia de Copenhague, pero a mí me llama mucho la atención y quiero hacer hincapié en Uruguay. A diferencia de lo que muchos sabemos, que ya se ha estado hablando en México de temas de las cooperativas, pero es que Uruguay lo tiene completamente bien armado desde hace muchísimos años, ¿no? Este modelo, que es el modelo de cesión de uso, como les comentaba, viene de Copenhague, de Dinamarca, es el tipo Andel, y se ha empezado a expandir, ¿no? Por todo el mundo, y funciona de la manera que yo les comentaba. Es, en muchos casos, un entre, que puede ser económico, puede ser con mano de obra, y no puedes especular con la propiedad, pero sí puedes transmitirla, ¿no? A tus seres queridos, o cualquier situación que pueda pasar de muerte y demás. Esta frase de Marta Solanas, a mí me gusta mucho porque habla, Marta Solanas, tengo su documento de doctorado, que hace un análisis a profundidad de las cooperativas de vivienda uruguayas. Ella es uruguaya, y la frase que pone en la segunda página de su documento de la tesis doctoral dice: del sueño de la casa apropiada a la utopía de la ciudad apropiable. Y entonces, ahora vemos
ejemplos de cooperativas de vivienda en Uruguay, porque también creo que cuando no lo tenemos tan cerca, cuando el contexto no está un tanto más tropicalizado, aunque cabe mencionar que puede ser que los uruguayos se pinten de otra forma, a diferencia de nosotros en México, pero está un poquito más regionalizado y eso creo que es interesante para empezar a desmenuzar y entender cómo puede funcionar esto, ¿no? Entonces, lo que les comentaba, hay más de 35,000 viviendas de este tipo. Hay 3,600 cooperativas activas al día de hoy. Esto no quiere decir que las 3,600 ya tengan su espacio de vivienda, porque primero se constituye la cooperativa, después se entra a concurso para poder obtener el apoyo del gobierno, porque aquí hay algo bien interesante de la diferencia entre la Borda que vimos en Barcelona y estas cooperativas que no funcionan en Uruguay. La Borda consiguió, como les decía, la financiación a través de economía solidaria, pero en Uruguay el gobierno les proporciona el 85% de los recursos. Entonces, esta lámina es para tener una explicación lo más sintetizada posible de cómo funcionan. Están las cooperativas de usuarios, que se parecen mucho a lo que ya les había comentado de cesión de uso, que se mantienen en el tiempo, pero la propiedad siempre es de la cooperativa. Entonces, la puedes donar o la puedes transmitir, no la puedes vender, y si te decides salir, puedes obtener de regreso lo que tú aportaste. Y luego siguen las cooperativas de propietarios, porque ese tipo de cooperativa creo que podría llegar a tener un poquito más que ver, como lo veíamos en México, que son aquellas que las viviendas pasan a ser propiedad de sus habitantes una vez terminada la construcción. Entonces, tenemos este tema, ¿no? de la inseguridad que a lo mejor, o de la propiedad que estás buscando siempre cuando quieres un inmueble como patrimonio. Entonces, los dos esquemas pueden funcionar y los dos están presentes en Uruguay. Y luego, esos dos, cualquiera de los dos pueden trabajar de las dos maneras que tenemos abajo. Una es de ahorro previo, o sea, lo que les decía, es un entre económico por parte de las personas que participan en la cooperativa, y el gobierno les da el 85% de la inversión total. O de ayuda mutua, que esas son, la gran mayoría del Uruguay son en ayuda mutua, porque los usuarios aportan el 15% en mano de obra no especializada, cabe mencionar, durante el proceso de construcción, y el restante 85% lo proporciona el gobierno. Esto va más o menos 21 horas semanales de trabajo en sitio de obra. Y no tiene que ser una sola persona. Si la vivienda o la familia está compuesta por 3 o 4 personas, pues se pueden ir turnando quién va cuándo y demás, pero hay una lista de asistencia y muy forzoso para que puedas cumplir con ese 15% de ayuda mutua. Tenemos que reconocer que este tipo de esquemas existen en Uruguay desde 1968. Entonces, pues creo que ellos lo tienen ya muy pulido y podemos aprender bastante de cómo han abordado las situaciones. Estas son imágenes para que puedan tener un poquito de contexto de lo que sucede. Del lado izquierdo, una imagen en la que los cooperativistas, que se hacen llamar así, están ayudando a las labores no especializadas, como les comentaba. Al centro, los cooperativistas ya viviendo el espacio. Y me gusta mucho esta imagen central porque le pones cara, ¿no? Le pones cara y puedes ver que son personas normal, común y corrientes, y ya está, ni más ni menos que nosotros, están viviendo en este esquema y viven de manera adecuada y están felices porque en los últimos 15 años se han duplicado la cantidad de cooperativas en el Uruguay. Entonces, esto ya es un modelo que tiene un punch bastante interesante y que está sucediendo. Y la imagen del lado derecho, como unas actividades un poquito más riesgosas, pero pueden suceder y las personas las hacen también con el mismo compromiso. Entonces, al momento que tú metes las manos en donde a futuro vas a vivir, pues imagínense nada más el sentido de aprehensión, de apropiación de esos espacios es infinito. Y este es un ejemplo de una cooperativa que está en el centro de Montevideo, muy cerca del Parlamento Nacional. Era un lote que representaba un foco de deterioro para el barrio. Era un tema de conflicto ese lote, y es de las únicas cooperativas que están hechas en altura en Uruguay, porque la gran mayoría de las cooperativas que podemos ver son más cercanos a tipo fraccionamientos.
siempre son entre 20 y 50 o 60 unidades, no más. Entonces, este ejemplo a mí me parece muy interesante porque estamos hablando mucho de lograr asentamientos dentro de la ciudad por todas esas cuestiones que platicábamos que, por ejemplo, pasaron en el barrio 31 y las oportunidades que te da estar dentro de la misma, pero obviamente para que eso sea eficiente necesitamos una densidad, ¿no? Y este es un ejemplo muy, muy interesante. Y tenemos otro ejemplo, porque también vale la pena mencionarlo, una cooperativa de vivienda que está en la ciudad de Tacuarembó, que funciona de una manera diferente, son 20 unidades, está un tanto en la periferia, pero es una ciudad pequeñita, que no tiene problemas de movilidad al día de hoy y que se puede ir a través de ella sin ningún inconveniente, pero como estéticamente, tomando en cuenta que el presupuesto es muy bajo, vemos estas casas y a mí por lo menos en lo personal me parece una casa que no tendría que ser forzosamente interés social, ¿no? Entonces, creo que empieza a cambiar, tienes oportunidades de hacer las cosas diferentes cuando se involucran los diversos actores y cuando tienes la posibilidad de ese ahorro que se genera cuando se autogestionan los recursos. Esta misma unidad, perdón, esta misma cooperativa que veíamos de casas tiene igual 3 tipologías, porque volvemos a lo mismo que estábamos comentando. El tener diversas tipologías nos da la posibilidad de generar dinámicas sociales intergeneracionales y multifacéticas. Entonces, tener diferentes tamaños de familias, diferentes tamaños de usuarios o necesidades adversas. Y la imagen que tenemos aquí en la parte baja, pues es, creo que una imagen que te puede dar la idea de cuán dignas son esas viviendas en su interior. Aprovechando un poco también, comentaba que Julia Sistelecan, que es la arquitecta que les platicaba al principio, ganó la beca Riva Norman Foster Scholarship de 2020, que tuvo la oportunidad de estar en los campos que les mencionaba. Ayer tuve una reunión con ella vía Zoom, platicamos un poquito de esto para expresarle lo que estaba por comentarles a ustedes, y me dijo algo que me llamó mucho la atención y creo que vale la pena mencionar. No es una frase como tal, pero son 2 conceptos bien interesantes, que es esta capacidad de autocontrol, de autogobernarse por parte de las personas y el crecimiento orgánico de manera incremental. O sea, al final del día, nosotros como arquitectos, con las propuestas que hacemos, buscamos darle las herramientas a las personas para que vivan de una mejor manera, pero sabemos que si los obligamos a moverse de su lugar de origen, si hacemos que se desplacen, ¿no? Como lo hacían hasta hace algunos años esas grandes urbanizaciones de muchísimas casas a las afueras de las ciudades en México, una persona que vivía en la misma ciudad, pero que se tenía que desplazar a la periferia, al otro lado de la ciudad para poder hacerse de su casa, pues era un desplazado, ¿no? Era un desplazado que no lograba apropiarse de ese espacio. Pero si los dejas que se queden en su lugar de origen y empiezan a generar este crecimiento orgánico y este autocontrol, autogobernanza, el resultado puede ser muchísimo más interesante, ¿no? Que, insisto, es lo que pretende la estrategia nacional de autoproducción. Y este es un caso de estudio súper interesante que me gusta mucho porque es un proyecto experimental de vivienda que le llaman Previ, que se terminó de construir en el 73 en Lima, en Perú. Esta imagen es una imagen prácticamente de cuando se terminó. Al día de hoy, si ustedes buscan el Previ, ya está integrado completamente en la mancha urbana de Lima. Lima también es una ciudad que se ha extendido bastante horizontalmente, como lo han hecho las grandes ciudades en México, prácticamente en toda Latinoamérica y en Estados Unidos. Al día de hoy ya está abrazado hasta el norte de la capital, pero fue un experimento bastante interesante. Se invitaron a 26 oficinas, tanto nacionales como internacionales. Solamente se lograron construir 24 proyectos. Entre ellos hay un proyecto de Atelier 5, que es una oficina suiza que algunos a lo mejor conocerán, que tiene proyectos muy interesantes de vivienda. Aldo van Eyck, que es un arquitecto holandés que también tiene
unas intervenciones muy, muy buenas en Países Bajos. Christopher Alexander de Estados Unidos, pero la que queremos hablar hoy es la de James Stirling, que es un arquitecto ganador del Pritzker británico. ¿Por qué? Porque fue uno de los más solicitados, porque tenía las mejores condiciones de crecimiento. Entonces, aquí lo que quiero hacer hincapié es que estos conceptos, a lo mejor que, por ejemplo, en los últimos años hemos estado viendo que Alejandro Aravena está impulsando bastante, pues no es algo de 2010, ni de 2008, ni de 2004. Es algo que desde finales de los 60s se estaba planteando para que esto sucediera. Entonces, el proyecto de Stirling fue uno de los proyectos que mejor impacto tuvo, porque dio la posibilidad, les dio este bastidor en blanco a los usuarios para que hicieran los cambios pertinentes dentro de las unidades que se les proporcionaron. Aquí están unas imágenes de las posibilidades que existían, cómo la vivienda en una primera instancia puede ser de cierta forma, un poco más pequeña, pero después, a lo mejor extendiendo un tanto los espacios, había la posibilidad de agregar más habitaciones, y si cerrábamos toda la planta, pues crecíamos, obviamente, ¿no? Y en este caso, se puede parecer un poco más a una casa patio de las que nosotros siempre platicamos y escuchamos, y es esta herencia árabe que tenemos en nuestro país, que obviamente viene desde los españoles. Entonces, este tipo de proyectos, o este proyecto en particular, pues le daba la opción a que crecieran, a que le añadieran cosas, a que después se generaran clústeres de 3, 4 casitas, y luego estos clústeres se fueran replicando. Y al final el proyecto pues, puede sonar un tanto complicado, pero después ves esta imagen y te da la información que se requiere. Cómo las personas se apropiaron de ese bastidor en blanco, cómo fueron creciendo, cómo cada una puede parecer que son casas diferentes, cómo el comercio está generando actividades económicas dentro de la misma propiedad, la altura que cada quien fue decidiendo, el espacio público, esos espacios bisagra que se puede llamar, que son áreas colectivas que se empezaron a poner de acuerdo, ¿no? Un poco los usuarios, los habitantes, los residentes de estas casas. Esta imagen la tomé de un documento que Julia me hizo el favor de compartirme, que está haciendo una investigación particularmente de este tipo de vivienda incremental, ¿no? Que ella llama Incremental Architecture, y se hace la pregunta de si es una solución espacial para los asentamientos irregulares. Y luego tenemos una frase de Mayra Madrid, que creo que es súper bonita, que dice: la gente suele preferir los vecindarios que se han desarrollado orgánicamente gracias a las contribuciones de muchos sobre aquellos planificados por un pequeño grupo de expertos. Entonces, seguimos con este tema de que si algunos, por muy expertos que sean, toman las decisiones por su cuenta, esto no va a tener un impacto positivo. Y una imagen que habla más que 1000 palabras es esta imagen de Puerto Príncipe en Haití, cómo estos asentamientos irregulares que van creciendo de forma orgánica, que igual no hay espacio público en lo más mínimo, que aparte tienen un riesgo muy alto a desastres naturales. Las personas están ahí, en muchos casos me queda claro que no quieren estar ahí, pero es lo que ellos han construido y nadie les va a llegar a decir que estuvo mal. Y para que se muevan de ahí es un tema muy complicado. Y una imagen que algunos la vieron porque era la portada de la conferencia, que es este barrio de Petare en Caracas, que ya tiene una intervención, ¿no? Un tanto en tema de imagen urbana, con los colores, con esas vistas, con la vegetación que se ha ido apropiando, que a pesar de que las casas fueron creciendo de manera excesiva, la vegetación empieza a tomar su camino. Pero claro, ¿no? Como decíamos, la infraestructura siempre pasando e ignorando la existencia de estos barrios. Entonces, también es una cuestión que como ciudadanos, aunque no vivamos en esas zonas, no podemos hacer caso omiso de que ellos existen y que tenemos que integrarlos al tejido urbano. Y quiero finalizar con esta imagen que es del campo de refugiados de Zaatari, en Jordania, porque dice muchísimo que a pesar de tener una situación adversa,
de haber huido probablemente de tu país de origen, de haber perdido familiares, o en muchos casos también de haber nacido ahí. Muchas personas, el promedio de vida o de paso en este campo es de 16 años. Entonces, pues imagínense que hay personas que los dejan marcados de por vida estar en este campo. Y para mí lo más importante es esta imagen de cómo se generan tejidos sociales, cómo se generan lazos muy fuertes y cómo al final del día, para que este tipo de asentamientos funcionen, si los espacios de convivencia y los pretextos de unirse y esta colectividad no sucede, va a ser súper, súper difícil que estos asentamientos tengan un éxito a futuro. Creo que el reto más importante de la Estrategia Nacional de Autoproducción es la coordinación de todos los actores. Es por eso que la colectividad, desde mi perspectiva, es la respuesta más viable para lograr su éxito. Y quiero mostrarles por último esta frase de Alejandro Aravena, que creo que también cierra súper bien. Y dice, muchas veces el bien más escaso no son ni los recursos, ni el espacio en el tiempo, sino la capacidad de coordinación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Adolfo. ¿Les parece si abrimos micrófono a preguntas? Yo antes de hacerlo solo quiero comentar como, creo que como mencionas al principio, ¿no? Que nos podrías compartir el PDF. Yo creo que para estudiantes y no estudiantes nos acabas de pasar como una muy buena compilación de casos de estudio. Entonces agradecerte mucho como por esta gran búsqueda y además explicarla tan a detalle, ¿no? Cada uno de ellos. Y entonces nada, con eso abro el micrófono a preguntas de los estudiantes. Creo que lo mejor es que participen ustedes. Gracias. Muchas gracias. Con gusto se los comparto. A ver, los grupos allá conectados de Chihuahua y Querétaro, no sé si hay alguna pregunta o comentario. Estimados, María Elena. Adelante, Marilyn. Acá está Marilyn, Hola, que levantó la mano. ¿cómo están? Adelante. Perdón, no soy alumna. No, pero patrón, adelante. Me sentí alumna. No, hombre, muchísimas gracias. Bien inspirador los ejemplos, que si bien pues los conocemos de pronto algunos, pero la forma como hilaste estas narrativas, pues se vuelve muy inspirador. Y yo tengo, quizá, bueno, la pregunta que estamos nosotros trabajando con el grupo es precisamente cómo vamos a consolidar tejido comunitario en estos contextos que están alejados absolutamente de todo y viene población de todos lados. O sea, reúnes de la noche a la mañana a más de 5,000 habitantes donde no comparten ningún origen porque vienen todos de todos lados. Y esa es la gran pregunta de dónde vamos encontrando estas claves de construir tejido social, porque estamos de acuerdo en que en estos fraccionamientos de Infonavit, si no hay, o sea, de lo que más se carece es de esta colectividad. Entonces, mi pregunta o la búsqueda que traemos nosotros es cómo consolidamos estas comunidades donde no existe el antecedente. Gracias. Creo que la última parte de la conferencia que mencionaba, crear estos lazos, ¿no? Dar estos pretextos para que empieces a generar interacciones. Estoy totalmente de acuerdo que lo que pasa en este tipo de urbanizaciones es que vienen personas de todos lados que no comparten un fin, a diferencia de los campos de refugiados, que en muchos casos están compartiendo, ¿no? el mismo motivo de refugio, el mismo motivo de miedo o de desplazamiento. En estos casos, o en nuestro caso, pues no lo están compartiendo, ¿no? Y por eso también estamos viendo bastantes unidades habitacionales que están abandonadas, ¿no? Y ahí están y no los podemos ignorar, y aunque ahorita lo importante es pensar en cómo las rehabilitamos, pues también hay que pensar en qué pretextos les damos a las personas que viven ahí. Por ejemplo, a mí esa estrategia por parte del Ayuntamiento de Buenos Aires de llevar el Ministerio de Educación a la zona del barrio Padre Carlos Mujica,
es bastante buena, hablar de cierto tipo de equipamientos para dar un pretexto a que otras personas empiecen a entrar al barrio y sobre todo, insisto, la permeabilidad. Desgraciadamente en México vivimos con una situación de violencia muy importante y estas mini ciudades amuralladas, cerradas, con muros, esos cotos, pues empiezan a generar que esta permeabilidad no suceda y si no se consigue crear estos lazos, pues esos son unos nichos unos nidos de unas cosas bastante complicadas, ¿no? Muchas gracias. Okay. Hay una pregunta que escribió en el chat. Si quieren la voy a leer en voz alta y les puedo decir un poco. Es de José Martínez. Dice, hablamos de la importancia de las políticas públicas con la intervención de la comunidad. ¿Cómo logramos hacer que políticos, diputados, presidentes se interesen por hacer estos proyectos? ¿Es primero el proyecto o primero la autorización? Y por otro lado, ¿cómo incentivar a que toda la comunidad sea partícipe y no indiferente? ¿Estará en un solo despacho de arquitectura o también intervienen otras instituciones? Creo que esto es el meollo del asunto en nuestro país. Si ustedes investigan un poquito, hay una cooperativa en el Estado de México que tiene un tiempo intentando lograrse, pero se han topado con el bloqueo jurídico para darle la posesión a la cooperativa, ¿no? Entonces, tenemos obviamente que pensar en cómo legislamos y cómo reformamos ciertas políticas públicas para que se reconozcan estas actividades colectivas, hablando un tanto de las cooperativas, ¿no? Y el tema de la sensibilización a los actores políticos es responsabilidad de todos, ¿no? O sea, yo puedo platicar un poco de lo que estoy haciendo yo desde mi trinchera. Yo estoy empujando de la mano de dos regidores, una regidora y un regidor que van a entrar al cabildo de Zapopan el 1 de octubre, en unos cuantos días, y les estoy expresando que estos problemas tan importantes, ¿no? Obviamente a veces como actores municipales no tienen ni idea de que existe una estrategia nacional de autoproducción y tampoco se han dado a la tarea de conjugar esfuerzos para dar una especie de consultoría a las personas, ¿no? Entonces, lo que le estamos planteando en la oficina nosotros, y no va a ser una actividad de solo nuestra oficina, o sea, queremos que sea nuestra oficina más otras oficinas, más actores que tengan experiencia en temas sociológicos, más actores financieros, más algunas personas pueden ser también de Infonavit, que generen algunas campañas de 3, 4 días visitando asentamientos irregulares del municipio, dando asesoría, dando consultoría por media hora, 1 hora, a personas que tienen ciertas dudas. Si no van a venir ellos a nosotros, tenemos que ir a ellos, tenemos que expresarles confianza y que ellos nos platiquen sus inquietudes. Estoy seguro que muchísimas personas tienen inquietudes, pero no tienen a quién preguntarle y empiezan a hacerlo a como les da a entender. Esto al final, en la parte política, tristemente, tiene que representarse en votos, ¿no? Entonces, la forma en la que yo les estoy vendiendo la idea es que mientras mayor movimiento hagamos, apoyado de algún esquema de talleres, de la mano de estas consultorías, podemos generar que haya un impacto mayor y entonces obviamente pues visibilizarlo para los residentes, ¿no? Ok. Excelente, muchísimas gracias. Adelante, José. El micrófono, perdón. Sí, sí, perdón. Adelante, José. No había prendido el micrófono por si había más preguntas, pero entonces creo que en este caso lo que tú mencionas es que tú haces tu aporte, tú siendo el que da ese primer paso en conjugar la necesidad de cierta población, por ejemplo, de Zapopan, y vincularlo con los del Cabildo, o bueno, no recuerdo la palabra que utilizaste, a las dos personas que en el sector público podrían ser las que podrían tomar acción. Entonces, en este caso, estamos hablando de que fue el estudio quien como que tomó esa parte de. Y si en este caso, por ejemplo, ponemos algún ejemplo de otra población, tal vez en otro estado, en el Estado de México, en Chiapas, si no existe esta identidad que hable por ellos, ¿cómo se lograría? O sea, que pudieran estar
atacando por ello, ¿sabes? Creo que, o sea, lo que comentábamos, desgraciadamente en México algunas cosas tienen que funcionar al revés, ¿no? Hay una frase muy usada en arquitectura que es de lo general a lo particular, y a lo mejor en México a veces tenemos que hacer las cosas de lo particular a lo general. Entonces, sí, algunos actores, como en este caso nosotros, que sabemos que eso puede generar un impacto muy interesante, estamos ahorita empujando a que suceda, con el objetivo de que eso permee en la sociedad y el día de mañana lo exijan, como lo exigen los uruguayos al gobierno. Si ustedes buscan imágenes o videos que relatan cuando se hacen los concursos, perdón, las rifas para elegir a qué cooperativa se le va a ayudar cada cierto tiempo que se lanzan las convocatorias, es un acontecimiento que toda la sociedad está presente y está pendiente de lo que va a suceder. Entonces, creo que es un conjunto de ambas situaciones. Al final, si hacemos bien el trabajo nosotros desde la trinchera privada y empujando a los actores públicos, pues eso va a permear cada vez más en la sociedad, y el día de mañana lo van a pedir ellos y por consiguiente se va a representar en votos y ya no van a poder ignorarlo, ¿no? Ok, muchas gracias. Hay otra pregunta en el chat, Adolfo. Bueno, hay dos. Una particular de Marilyn sobre los regidores que vas a asesorar en Zapopan, y otra... Adelante. Perdón, sí. Es a Gabriela Magaña Enríquez, y ahorita no tengo el dato del otro regidor porque me lo presentó ella. Gabriela está más en temas de cuestiones de animales y espacio público, y una cuestión más de apegado a la protección animal. Y el otro regidor ya tiene más esta sensibilidad de cuestiones de vivienda, ¿no? Pero de todas maneras, contestando un poco, y me voy a extender, María Elena, de lo que preguntabas, pues el lunes estuve en una reunión con Sergio Graf de Semadet, y tanto Semadet como Imeplan, que espero que todos sepan a lo que me estoy refiriendo. Semadet es la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco, e Imeplan es el Instituto Metropolitano de Planeación del área metropolitana de Guadalajara. No tienen mesas de trabajo de vivienda. Entonces es una crítica que yo les hago a ambas partes, y se lo dije a Mario Silva en algún momento. De hecho se lo dije en un diplomado que tuve la oportunidad de tomar en el TEC hace algunos años, que nos acompañó. Dije, no es posible que Imeplan, siendo el Instituto de Planeación Metropolitana, no tenga una mesa de vivienda, porque tenemos que tomar en cuenta que más del 80% de los metros cuadrados útiles, habitables de las ciudades son vivienda. Entonces la vivienda bien organizada, bien aplicada, es, como decía, acupuntura urbana, es un elemento urbano, no nada más es un espacio para que las personas vivan, ¿no? Entonces es eso mismo también, que se muevan las instituciones, porque igual Semadet sí tienen en mente muchísimas cosas, sí por ahí dicen vivienda, pero pues no lo están priorizando, y desde mi punto de vista es importante. La otra pregunta, continuando de Elvia Jacqueline, ¿cuáles consideras que fueron los mayores retos al trabajar con los diferentes factores que envuelven a la comunidad, ya sea sociales o espaciales? Bueno, pues el reto mayor, y me he dado cuenta en el poco tiempo que hemos estado platicando de este tema y lo que he estado intercambiando, es el individualismo, ¿no? La competencia, el individualismo y el egoísmo que en muchos casos permea nuestra sociedad. Entonces, creo que el sensibilizar a las personas que si te va bien a ti, le va bien al de enfrente, que si el barrio está mejor, es mejor para todos, que si cuidas la banqueta, todos van a ser beneficiados, es la parte más difícil, creo. En términos espaciales, la realidad de las cosas es que, desgraciadamente, las decisiones de autoconstrucción, y no hablando de autoproducción, pero sí de autoconstrucción, en muchos casos son arbitrarias, ¿no? O sea, a mí me pasó con un maestro albañil que trabajó en un proyecto que diseñamos nosotros hace algunos años, que luego me enseñó cómo creció su casa, a pesar de que había hecho proyectos con nosotros que tenían ciertas características, y él en obra a veces que hacíamos supervisión arquitectónica le expresábamos, ni en eso
lo identificó. Al final él tomó sus decisiones y lo hizo como le daba a entender a él su experiencia. Y en algunas cosas estaba bien, en otras cosas pues creo que pudo haber sido mejor. Pasando a la pregunta de Jimena Riola, dice, ¿de qué manera podríamos lograr llevar la información necesaria para la autoproducción y autoconstrucción de viviendas de calidad a las diversas comunidades de nuestro país? El conflicto es que las necesidades, las condiciones y los contextos son tan distintos. Totalmente. Y la forma de llevar las cosas, como les decía, es yendo, es estando ahí, es logrando que algunos actores principales se anexen, platicar con las personas que están en la zona, entender el sistema constructivo al que ellos están acostumbrados, tener claro si tienen acceso a algún crédito Infonavit o no, si lo hacen por medios propios, porque a lo mejor alguien nada más te dice, oye, pues yo lo voy a ir haciendo conforme la vida me vaya dando recursos porque yo trabajo aquí en mi finca que tengo unas gallinas y bla, bla, bla. Ok, señor, señora, si yo entiendo sus necesidades, en un rato pequeño puedo hacerle un esquema, un boceto muy sencillo para explicarle cuál es la forma en la que usted mejor puede aprovechar su espacio. Sí, si su problema es el espacio y su problema es la técnica constructiva, pues hay que entenderla de la zona, hay que saber qué materiales hay que poderlos asesorar. Y si también el asentamiento es irregular y está en unas condiciones precarias y está en riesgo de colapsar por una cuestión ambiental o desastre natural, pues también hacérselo saber. Entiendo que esa es la parte más difícil, ¿no? Y tampoco vamos a tener las respuestas a eso, pero por lo menos sensibilizar a las personas de que eso está ahí presente, ¿no? Excelente. Pues, Adolfo, pues ya estamos llegando al tiempo, se nos está agotando la sesión, pero de verdad que pues nada más agradecerte muchísimo toda esta interesantísima presentación que nos has compartido el día de hoy. Yo creo que tanto los estudiantes como todos los profesores de la cátedra y colegas pues han quedado como muy contentos y con muchas reflexiones a partir de todo esto. Entonces, pues yo nada más quería agradecerte y bueno, agradecer a todos también que estén conectados. No sé, José, si quieras también hacer un último comentario. O Ale, no sé si está Ale por ahí. Aquí está Ale. Sí. Aquí está Ale, sí. Sí, aquí estoy, pues agradecer, pero me suman los agradecimientos. Bien. No sé si me escucharon, nada más era sumarme a los agradecimientos. Muy buena plática, muchas gracias. Pues gracias a ustedes por la oportunidad, por el tiempo, a los que se conectaron, a los estudiantes que están en las aulas, qué bueno que ya están en las aulas, aunque sea híbrido, pero pueden tener mayor interacción hablando de esos temas sociales y colectivos. Y pues les deseo mucho éxito, espero que toda esta información les sea útil para el proceso que están ahorita pasando dentro de la cátedra, y los veo en la entrega de medio término y espero que todo esto vaya súper bien. Mucho éxito, muchas gracias a todos y espero verlos muy pronto. Sí, excelente, muchas gracias. Aquí soy de aplausos. Entonces, muchas gracias, Adolfo, y nos vemos pronto. Qué gusto. Gracias, José, gracias, Ale. Gracias a todos los profesores, Gracias. Lucas, Pablo, Emanuele, todos los profes que están aquí conectados. Marilyn, qué gustazo, Pablo. Gracias. Nos vemos, Diego. Saludos. Gracias, un abrazo. Gracias.